tardes a quienes están integrándose a esta reunión, o buenos días aún. Vamos a continuar entonces con esta sesión dedicada a escuchar los planes de trabajo de los postulantes, en esta oportunidad al concurso, la convocatoria número 002-2020 de la Junta Nacional de Justicia, el concurso para cubrir la plaza de jefe o jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ruego a la señora directora de la Selección y Nombramiento se sirva a dar cuenta de la presencia del postulante. Gracias, señor presidente. Se invita al postulante, señor Piero Alessandro Corbeto Salinas, a pasar a la mesa. Tome asiento. Señor Piero Corbeto Salinas, el Pleno de esta Junta Nacional de Justicia le extiende su más cordial bienvenida y le agradece también su participación en esta convocatoria, y va a disponer usted ahora de 20 minutos para poder sustentar el plan de trabajo que ha tenido a bien presentar ante esta Junta Nacional de Justicia en el marco del concurso referido. Luego de su exposición de 20 minutos, los miembros del Pleno formularemos seguramente algunas inquietudes o preguntas en relación tanto a su exposición como al propio plan de trabajo. De modo tal que puede usted dar inicio ya a su exposición. Muy buenos días, estimadas doctores y doctoras, miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, señor presidente de la Junta Nacional de Justicia. Buenos días a todas y todos. Esta mañana me presento ante ustedes en el interés de exponer mi plan de trabajo titulado OMPE Sembrando Confianza, el mismo que me propongo realizar frente a la institución electoral durante los próximos 4 años. Estimados miembros de la Junta Nacional de Justicia, discúlpenme por esta digresión personal, pero con este plan de trabajo, OMPE Sembrando Confianza, vengo a proponerles que me permitan volver a mi casa. Vengo a proponerles que me permitan volver a la OMPE, que me permitan regresar a la institución que marcó mi vida, que me permitan regresar a la institución que me enseñó la importancia del servicio público hace ya casi 20 años, y de la trascendencia de los procesos electorales y su impacto fundamental en la democracia del Perú y en la democracia de los países que conforman nuestro continente, que he podido conocer de primera mano y de muchos países, tanto como asesor técnico como observador internacional en no menos de 25 procesos electorales a lo largo de los últimos 15 años. Debo dejar constancia que llevo el logo de la OMPE tatuado en mi corazón. Puedo decir con orgullo que he vestido y sudado en campo 1 y 1000 veces con gran honor el glorioso chaleco azul que caracteriza a todos los ompecinos de corazón. Por ello, quiero cerrar esta breve introducción con una frase que se le atribuye al genio de Leonardo da Vinci. No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Estimados miembros de la Junta Nacional de Justicia, para liderar una institución hay que conocerla. Para conducir una institución hay que quererla. Yo conozco a la OMPE desde adentro y la quiero. Más aún, conozco muy bien el sistema electoral, pues he trabajado también en el RENIEC, precisamente en la única gerencia de registro electoral que tuve el honor de fundar. Esa gerencia es la gerencia encargada como registro electoral de la elaboración del padrón electoral y del combate al voto golondrino y transhumante, mallas fundamentales en las elecciones subnacionales de nuestro país. Y eso me ha permitido, primero como gerente del registro electoral y luego en mi calidad de ahora jefe de gabinete asesores de RENIEC,
participar en un espacio fundamental que se llama Comité de Coordinación Electoral, que se encuentra integrado por funcionarios de OMPE, jurado y relieve. Debo dejar constancia que este Comité de Coordinación Electoral es un comité que se encuentra formado por ley y es un comité además integrado por funcionarios técnicos, 3 por cada institución, que son los que llevan a cabo el proceso electoral y la coordinación interinstitucional que debemos tener. Me comprometo ante ustedes, señores, a defender ante la sociedad en su conjunto, a defender a la OMPE, porque defender a la OMPE es mucho más que defender una institución. Defender a la OMPE implica necesariamente defender la democracia y defender a las autoridades que legítimamente acceden al poder por la voluntad popular del pueblo manifestada en las urnas. Nuestro Perú vive uno de los momentos más dramáticos de su historia. A las crisis políticas y sociales se suman las crisis sanitarias y económicas. Por efecto de la pandemia, ya suman decenas de miles de contagiados y tenemos una estela trágica de miles de fallecidos. En esta aguda crisis generalizada se suma la incertidumbre existente por la ausencia de definiciones legales y electorales de gran impacto en el proceso que vamos a nombrar las más importantes para nosotros. La principal tiene que ver con la ausencia de regulación para la democracia interna. No tenemos fecha para la democracia interna. No tenemos los procedimientos aprobados, el marco legal aprobado. No sabemos si los organismos electorales vamos a participar o no en las internas partidarias. El segundo elemento que tenemos que tomar en consideración es la ausencia del desarrollo constitucional del artículo 35 aprobado por referéndum, el mismo que tiene interés y se encuentra desarrollado y que falta el desarrollo normativo respecto de la financiamiento y control de los fondos partidarios. Pendiente de definición a nivel normativo se encuentra también la continuidad o no del voto preferencial, sobre todo en un contexto como el actual, en donde acabamos de conseguir reformas que permiten la paridad de alternancia. Mantener el voto preferencial podría distorsionar los efectos que se podrían conseguir a partir de la paridad y la alternancia. Y ya vienen otros temas que falta definir, pero que son de suma importancia para el desarrollo adecuado del proceso electoral. Necesitamos normas que puedan brindarle a la OMPE la posibilidad de elegir con absoluta libertad qué locales utilizar. Tenemos que, en este contexto, desplegar mesas en lugar de concentrarlas para evitar un mayor contagio. Debemos hacer uso libre de espacios abiertos, plazas, parques, coliseos, playas de estacionamiento, como lo hace Colombia, en donde he tenido la posibilidad de participar en no menos de 4 procesos electorales. Los horarios de la instalación de mesa también están en debate y deben modificarse. Caemos en el absurdo que la mesa debe estar instalada a las 8 de la mañana, pero que hay que esperar hasta las 8:30 para poder instalarla. Ese retraso en instalación genera desorden. Ese retraso en instalación puede generar problemas mayores en un contexto de pandemia como la que vivimos. El horario del sufragio se está manejando hoy en el Congreso de pasar de 8 a 12 horas y está bien, pero no vamos a conseguir ello si no logramos que los miembros de mesa puedan instalar las mesas a la hora y si no hacemos una campaña sólida que permita que se vote en franjas horarias, ordenado, por ejemplo, por el último dígito del DNI. Como ustedes podrán suponer, la participación electoral en un proceso es como un cabello, como las yemas de un cabello. Comienza baja, sube al mediodía, baja a la hora de almuerzo, vuelve a subir y vuelve a caer. Nosotros, ¿qué tenemos que trabajar? Para que sea parejo. ¿Y por qué para que sea parejo?
para que la posibilidad de contagio, porque no tenemos ninguna certeza que para el 11 de abril esa penosa enfermedad ya tengamos vacuna, tenemos que poder garantizar ello. Y otro elemento fundamental es la bonificación a los miembros de mesa. Tenemos que hacer que los miembros de mesa participen, pero tenemos que participar y darles incentivos. Hoy el incentivo es perverso. Hoy el incentivo dice, al día siguiente tienes un día libre. ¿Eso le podemos decir al 70% de la población que tiene trabajo informal? ¿Ese día libre tiene algún efecto en el 30% que es formal y que hoy día corre riesgo de ser despedido o se encuentra en suspensión perfecta? Ese miembro de mesa no va a trabajar 8 horas. Trabajaría 12 en el sufragio, más una instalación, más 2 o 3. Estamos hablando de no menos de 16 horas de trabajo, 16 horas de trabajo en contacto con no menos de 250 personas. Necesitamos generar incentivos en ese ámbito. Por supuesto que esto es parte del ciclo electoral que ya comenzamos. Y es un ciclo electoral muy importante, porque no podemos ver solo las elecciones del Bicentenario. Tenemos que también ver que este es un ciclo electoral del 20 al 22 que va a traer consigo 12.000 nuevas autoridades entre gobiernos nacionales y gobiernos subnacionales. Recordemos que la elección es el 21 y tenemos una inmediata, que es el 2022. Uno de los elementos que son fundamentales para nosotros es el tema del ausentismo. El ausentismo es un tema que nos está generando y nos puede generar muchos problemas. Es bueno que todos sepamos, tengo un gráfico aquí que les puede ayudar, el 25% del padrón electoral, 1 de cada 4 puede votar. 1 de cada 4 no vota, en el nivel nacional. Y ese es un ausentismo bastante alto, si tomamos en consideración que en el Perú el voto es obligatorio, no solamente es un derecho. Ese ausentismo que vemos ahí lo vamos a ver mucho más grave y al revés si analizamos el ausentismo de los peruanos residentes en el exterior. En el exterior, solo 1 de cada 4 peruanos llega a votar. Y el tema es fundamental porque este es un análisis de lo que nosotros entendemos como efectos prepandemia. No teníamos una pandemia, no teníamos una crisis económica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con poblaciones en condiciones particulares que permitan que podamos aumentar la participación de dichas poblaciones. Y tenemos que trabajar por eso con las personas con discapacidad, que no tenemos un registro completo. Frente a Ecuador, que tiene un registro completísimo de las personas con discapacidad, acá un registro lo tiene CONADIS, otro RENIEC, otro OMPE, y no conversan entre sí. Tenemos que generar las articulaciones que nos permitan tener certeza quiénes tienen discapacidad para poder acomodar las mesas en los primeros pisos y darles facilidades para poder sufragar durante las 2 primeras horas del proceso. Los ciudadanos peruanos residentes en el exterior, les mencionaba, votan solo el 25%. Tenemos que innovar con votación a distancia, con votos adelantados. No es posible. Ustedes saben que los peruanos residen en 1.300 ciudades al interior del mundo. De esas 1.300 ciudades, 444 tienen más de 50 electores, podríamos poner mesas, pero solo tenemos capacidad para poner mesas en 220 ciudades. Eso explica por qué hay un 75% de ausentismo en el caso de los residentes en el exterior. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, ayer escuchaba esta problemática que también ha sido mencionada por algún candidato a la jefatura de la OMP. Aquí tenemos que también generar votos anticipados, votos a distancia. Ellos son la gente que nos está cuidando. Al interior del colegio de las Fuerzas Armadas, afuera del colegio, la Policía Nacional. Tenemos que brindarles facilidades. Las comunidades indígenas y pueblos originarios. Ustedes deben saber que hay 47 lenguas en el Perú. 40 lenguas de las 47 tienen un alfabeto aprobado. Y todo el material electoral que tenemos solo se imprime en castellano. Todo el material de capacitación que tenemos solo se da en castellano. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Los ciudadanos residentes en centros poblados es otro tema de importancia mayor.
No es un tema menor. Para que ustedes tengan una idea, solo 1/3 de los municipios de centros poblados tienen mesa. Y ese solo tercio agrupa a más de 500.000 de ciudadanos. Quedan por atender 2/3 de centros poblados en calidad de municipios, sin contar el resto. Estamos discriminando a aquellos ciudadanos que viven lejos. Ahora, en un contexto de pandemia y de crisis económica, no van a tener los recursos para ir a votar. Si OMPE no les lleva a la mesa a sus ciudades, a sus centros poblados, estos se seguirán sumando a la larga lista de personas que no pueden votar el día de la elección. Los ciudadanos transgéneros. Ustedes saben, y lo conocemos muy bien, que por ley, por el Código Civil y en fin, no se puede otorgar el cambio de la identidad de sexo a una persona transgénero. Pero esos señores van a votar. Y cuando votan, no los dejan votar en muchos casos. Los vejan, los agreden, los insultan. En muchos casos, los obligan a retirarse de los colegios y los maltratan. Tenemos que hacer campañas de sensibilización para que eso no suceda. Y por supuesto, el tema vinculado a las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad tienen un derecho constitucional a partir del artículo 33. Sin embargo, no existe un marco legal, un desarrollo legal que permita que ellos puedan votar. Un elemento que es fundamental en nuestro plan de trabajo es que nosotros en el momento de elaborarlo hemos cumplido con cada uno de los requisitos que se deben cumplir y que ustedes muy bien definieron. Objetivos y metas de desarrollo sostenible, acuerdo nacional, visión país, CEPLAN y el plan estratégico nacional conocido como el Plan Bicentenario. Y aquí quisiera que me permitan, por favor, entrar a elementos que son fundamentales. Nosotros hemos definido que tenemos 3 ejes principales y 2 ejes transversales. El primero vinculado a la gestión electoral, que no es otra cosa de que mejorar, generar confianza y mejorar todo aquello que está vinculado a los servicios que ofrece la OMPE a los ciudadanos y a las organizaciones políticas. El segundo, los productos y servicios innovadores, que tienen que ver con generar confianza a partir de mejoras de herramientas y procedimientos para optimizar nuestros servicios. Y por último, fundamental en un momento como este, la articulación interinstitucional. Estas elecciones y las elecciones en el Perú se caracterizan siempre por coordinar con Fuerzas Armadas y Policiales, Comando Conjunto por supuesto, el MEF que da el dinero y fundamentalmente la Cancillería que asume la responsabilidad vital de organizar el proceso en el exterior. En este caso no puede seguir siendo así. Nosotros que tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio de Salud. Nosotros debemos generar protocolos de inmediato. Yo me comprometo de ser jefe de OMPE. En una de las primeras acciones de tomar es reunirme con la ministra de Salud y trabajar un protocolo que pueda ser aprobado, público y difundido, que permita, como en el caso de República Dominicana, Singapur, Corea del Norte, Polonia, tener protocolos que permitan que la gente acuda a votar y que se pueda conciliar el derecho a la salud como también el derecho a la participación política. Y 2 elementos y 2 estrategias que son transversales. La promoción de los valores democráticos, y ahí tenemos un rol fundamental en el trabajo con la sociedad civil y además con el trabajo en la asistencia técnica electoral, y tenemos también la gestión del conocimiento y el aprendizaje institucional. La OMPE está por cumplir, acaba de cumplir, hace el Día del Padre justamente, 25 años de trabajo institucional. Necesitamos que esos 25 años queden, se sistematicen, estén a disposición de los trabajadores, de los nuevos que vengan a la OMPE. Y tenemos que dirigir que nuestros estudios estén vinculados a las materias que tienen que ver con nuestro trabajo. Necesitamos análisis de tiempos y actividades en los procesos electorales. Y eso lo vamos a conseguir gracias a la gestión del conocimiento. Por un tema de tiempo, quisiera abordar el tema, casi para cerrar, presupuestal. Hay que decir que la ejecución presupuestal de la OMPE es muy buena. Tenemos que partir de esa premisa. Nosotros tenemos una ejecución presupuestal
que ha llegado al 93%. Es muy interesante la ejecución presupuestal. Pero les marco el tema del 93%, porque ese 93%, ¿saben qué nos da un margen? Nos da un margen de 30 millones, 32 millones de soles sin ejecutar. ¿Y saben que para qué puede servir ese margen de 32 millones sin ejecutar? Para poder bonificar a los miembros de mesa de los más de 85.000 mesas que tendremos a los 3 miembros de mesa y darles esos 120 soles de bonificación para que puedan participar. Trabajando adecuadamente el presupuesto electoral, vamos a poder solventar la modificación presupuestal que permita obviamente hacer avances y utilizar mejor nuestro dinero. Solo para acabar, el rubro del presupuesto de financiamiento, ustedes pueden ver que existe una menor ejecución, pero eso tiene dos explicaciones. La primera, que cuando hay un proceso electoral, todo el presupuesto se le carga a lo electoral y no al funcionamiento. Y el otro, que existe una legislación perversa que hace que un partido pueda no recoger su financiamiento durante un año y lo pueda recoger durante el siguiente. Y eso hace que ese número de millones no puedan ser repartidos. ¿Y por qué no lo hacen? Porque se les exige que existan planes de capacitación para entregarles el dinero y después poder, obviamente, avanzar con el trabajo de la OMP. En inversiones tenemos, como ustedes podrán ver, un lindo reto. No se han presentado proyectos y todos los proyectos que nosotros planteamos como mejoras informáticas pueden ser subvencionados, incluyéndolos en el tema del presupuesto para inversiones. Y la viabilidad de nuestro plan, un plan sin una viabilidad económica, termina siendo una lista de buenas intenciones, lo sabemos muy bien. Y es por eso que nosotros hemos definido que solo 6%, 5 actividades de las que nosotros hemos propuesto y los tienen en el FODA que acompañan a la presentación, podemos, con 5 actividades, solamente generarían un mayor gasto en 6% de las actividades. Entonces nuestro plan termina siendo un plan viable por donde lo veamos. Tenemos objetivos claros, nuestra visión es una visión realista, nosotros estamos absolutamente comprometidos con la innovación tecnológica, tenemos un presupuesto acotado, lo sabemos, ese es el futuro, pero nosotros confiamos en el talento que hoy existe en OMPE. Hoy existen funcionarios y trabajadores que han recorrido OMPE por casi 15 o 20 años. El conocimiento está ahí. Lo que nos queda es escucharlos y trabajar de la mano para hacer de la OMPE la institución que todos esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corbeto. Vamos a pasar ahora a la estación de preguntas, de modo tal que cada una de las señoras y señores miembros del Pleno seguramente formularán algunas interrogantes. Presidente. La doctora Inés Tello. Buenos días o buenas tardes, señor Corbeto. Buenas tardes, doctora. Revisando su plan, hay un tema que me parece de similar importancia y que nos gustaría que usted nos amplíe. Usted plantea la revisión del marco legal que habilita la supervisión del funcionamiento de las organizaciones políticas. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué plantearía usted para modificar este marco legal? Nos gustaría que nos amplíe su... Le agradezco muchísimo por la pregunta, porque debemos tener conciencia que OMPE es una institución que tiene 2 mandatos fundamentales: organizar procesos electorales y fiscalizar los fondos partidarios. ¿Y por qué plantea, como bien plantea la doctora Inés Tello, esa pregunta? Porque tenemos algunos vacíos que tenemos que terminar de completar. El pueblo en referéndum aprobó el artículo 35 de la Constitución vinculado a poder prohibir determinados tipos de financiamiento y prohibir, por ejemplo, que se pueda difundir campañas electorales de manera directa en los medios de comunicación. Pero usted sabe que no hay sanción. Usted sabe que si alguien lo hace, se le llamará la atención. No hay sanción, porque se aprobó la reforma constitucional, pero no hubo un desarrollo que permita sanciones reales. Ese es un problema.
El segundo problema que tenemos y que tenemos que cambiar es que no existe cobranza coactiva en la OMPE. La OMPE puede multar con millones de soles a los partidos y los partidos pueden no pagarlos. Hemos llegado al absurdo que es mejor no presentar un informe que presentarlo. Y si te sancionan, no hay forma de cobrarlo. Entonces las sanciones son discursivas mientras no se le brinde a OMPE la potestad de poder hacer una cobranza coactiva para que quien incumple pueda, obviamente, abordar el tema. Y hay un tercer elemento. Ustedes se han visto mi CV, yo he tenido el honor de trabajar con el doctor Nelson Schack en Integridad Pública durante 1 año 45 días. Me tomé un año sabático de lo electoral y allí aprendí algo que es fundamental. Las auditorías post-mortem, las posteriores, las forenses, tienen poco impacto. Lamentablemente se cambió aquí la norma y se permitió que los partidos entreguen información luego de la campaña. Nosotros tenemos una plataforma muy buena, y disculpen que diga nosotros sin todavía ustedes permitirme acceder, pero el corazón de OMPE lo llevo desde el 7 de diciembre del 2000, cuando con 6 compañeros acompañamos a Fernando Tuesta para reconstruir la OMPE. ¿Y qué es lo que ha pasado? La OMPE hoy día recibe ya información para hacer auditorías forenses. Nelson Schack nos ha enseñado a todos la importancia, el valor del control concurrente o simultáneo. Si los partidos presentaran de manera permanente, previo y durante la campaña, información, OMPE podría brindarles las alertas que permitan corregir, y eso permitiría un mejor uso de los fondos partidarios. Entonces creo que son 3 modificaciones que son fundamentales. Darle cuerpo a la reforma constitucional, entregar una cobranza coactiva a la OMPE, y la tercera es fundamental, incorporar previo y durante la campaña, no solo post, los informes de financiamiento público que permitan detectar el ingreso de dinero mal habido o el gasto no adecuado. OMPE alerta, hace informes y ellos podrán corregir lo que están haciendo o informar adecuadamente lo que deben funcionar. Gracias. Muchas gracias, doctora Tejeda. Presidente. Sí. La doctora Imelda Tumialán. Buenas tardes. Doctora Tumialán. Después de lo que ha pasado, o lo que está pasando en esta pandemia, ¿no? Y, revisando su plan de trabajo, la viabilidad de sus propuestas, los factores que usted considera para que contribuyan a una gestión óptima, yo quiero hacer una pregunta, porque ¿qué medida usted podría proyectar que garantice el voto electoral de aquellos ciudadanos y ciudadanas que han tenido que retornar por los problemas económicos, familiares, a sus lugares de origen? Mire, doctora, no existe un marco normativo para poder hacer que esos señores o ciudadanos voten donde hoy día se encuentran residiendo. El padrón electoral, que he tenido la suerte de trabajar durante 8 años haciendo padrones electorales, y debo decir que René tiene uno de los mejores padrones, si no el mejor padrón de América Latina, implica que agrupemos a los ciudadanos desde un UBIG, distrito, provincia, región, país, y así nos agrupamos. Existe la posibilidad de que estos ciudadanos todavía regresen a Lima o a las ciudades mayores cuando mejore la situación económica. Pero en estos momentos no existe posibilidad alguna de transferir material electoral de una circunscripción a otra circunscripción, porque nos organizamos a partir de la declaración jurada que en el propio DNI se consigna, y a partir de eso se crea el padrón electoral, y con esa base del padrón electoral, que es fiscalizado y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, es que la OMPE es posible organizar las elecciones. Entonces, en este momento, lamentablemente, no existe un marco que permita hacer lo que usted está proponiendo como una problemática real. Los caminantes han sido cientos de miles de personas que caminando
han ido a su pueblo, a su ciudad, al centro poblado en donde residen. Pero lamentablemente en estos momentos no existe un marco legal para que ellos puedan sufragar, a menos que retornen para elección y regresen, como todavía existe alguna costumbre en algún porcentaje de pobladores y de ciudadanos que viajan a su lugar de origen, ¿no?, para poder sufragar. Ahí se encuentran registrados, ¿no?, y la elección, el día de la jornada electoral, es la gran oportunidad para reencontrarse con un conjunto de paisanos que no ven durante el año. Sucede algo similar en el caso del sufragio de las personas residentes en el exterior. Gracias. No, gracias a usted, doctora. El doctor José Ávila. Señor Correto, Doctor. es probable que usted coincida con una visión o premisa de que definitivamente el ejercicio de los derechos políticos probablemente sean los más importantes, digamos, en una democracia. No intento hacer una comparación con la vida ni con la libertad, pero para la vida de una república probablemente el ejercicio de los derechos políticos sea lo más fundamental. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, OMPE, este organismo constitucional de la cual estamos buscando un líder que gestione, administre esta entidad del OMPE, de alguna manera es garante del ejercicio de esos derechos políticos, de la voluntad popular. Por supuesto. Y, claro, un observador externo cuando lee su plan de trabajo y lee el marco legal, evidentemente pareciera ser que el tema de la integridad de la OMPE sería el aspecto, la política, la característica más importante que tendría que tener la OMPE. Si eso es así, señor Correto, si usted mañana tuviera que liderar la OMPE, ¿cuál sería su política para fortalecer la integridad, el comportamiento ético, el comportamiento de la integridad de todos sus colaboradores, ¿verdad? Desde el punto de vista de neutralidad, desde el punto de vista de imparcialidad, desde el punto de vista de un comportamiento íntegro, correcto? ¿Qué haría usted para fortalecer esa integridad y poder dar un mensaje, digamos, a la comunidad política de que la OMPE, como institución garante de ejercicio de los derechos políticos, garantiza procesos limpios, transparentes, como quiere una república? ¿Cuáles serían sus acciones en esta línea de la integridad? Que además es una exigencia de la OCDE, ¿verdad? Así es. Y el que tenga que liderar esta entidad, pues tendría que ponerle mucha fuerza a este tema. Doctor Ávila, yo he tenido el honor de trabajar como subgerente de Integridad Pública en la Contraloría y pude trabajar con un equipo de funcionarios que me enseñaron mucho. Y la integridad es patrimonio electoral. Tenemos que hacer las cosas bien, transparentes, limpias, justas. Ese es un elemento que es fundamental. Pero usted sabe que no basta ser, sino también parecer. Y para eso debemos construir una alianza sólida con la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República debe asumir en lo inmediato la Oficina de Control Institucional de la OMPE. Está en ese proceso, pero lo tiene que asumir de manera plena de inmediato. Tenemos que trabajar con ellos el control simultáneo y concurrente, porque en la OMPE se maneja muchísimo dinero y hay muchísimos intereses. Una elección puede llegar a costar, solo en OMPE, 150 millones de dólares, para que usted tenga un idea. Y tenemos que generar, por ejemplo, las posibilidades de certificación antisoborno de determinadas áreas, como por ejemplo talento humano que recluta, como por ejemplo el área de logística que compra. Y el contable también que paga, porque ustedes saben que compra y al final si no te pagan, también eso genera
una distorsión. Tenemos que generar políticas al interior de la institución que permitan mayor transparencia. Si ustedes revisan la página web de la información que publica la OMPE, han habido serios retrocesos, seguramente producto de que han estado en una administración interina y además con un cúmulo de elecciones que les ha ido ganando el día a día. Pero eso es algo que no puede continuar. La página web de la OMPE debe mostrar toda la información posible. Tenemos que implementar mecanismos de transparencia, claridad. El soporte de claridad es fundamental para ver el tema de los gastos de campaña de los partidos. Tenemos que hacer que esa plataforma Claridad permita tener mayor información de más fácil acceso. Es una buena plataforma, no la estoy criticando, pero sí veo que hay opciones de mejora. Tenemos que implementar clases de ética, pero no clases, tenemos que generar un código ético del trabajador electoral, porque usted sabe que el mayor problema ético y íntegro no se encuentra en la sede central, se encuentran en las decenas de oficinas descentralizadas que se forman temporalmente. Ahí tenemos que buscar el apoyo de la Contraloría. La Contraloría brinda clases y genera programas muy importantes, como también lo hace Servir respecto de ética pública, servicio público e integridad. Tenemos que hacer una gestión transparente, no podemos ocultar las cosas, tenemos que trabajar de la mano con la prensa, los consejos de la prensa peruana. Nosotros tenemos que abrir las puertas. Creo que OMPE en los últimos años lamentablemente ha estado de espaldas a los partidos y a la prensa. ¿Hace cuánto que no vemos una declaración pública en un canal, una entrevista del jefe de OMPE? Seguramente por su condición, que ha dicho sea de paso, ha hecho un muy buen trabajo de interino. Pero es fundamental. El rol del jefe de la OMPE es generar confianza, por eso mi plan se llama Sembrando Confianza en un contexto de incertidumbre. Tenemos una incertidumbre política, tenemos una incertidumbre sanitaria, tenemos una incertidumbre económica. En ese contexto tenemos que liderar la institución de manera coordinada para generar confianza, para generar transparencia. Y eso nos puede ayudar muchísimo a avanzar con Servir. Ya se ha avanzado mucho en OMPE para poder implementar Servir de manera plena, por un lado, y también acompañarlos en cada una de nuestras oficinas desconcentradas. Las oficinas desconcentradas no pueden bajo ningún punto de vista ser espacios de clientelismo para quien lidera la oficina descentralizada. Tenemos que generar mecanismos de transparencia en donde se privilegie la meritocracia. Y le digo que tenemos un buen contexto. Es un mal contexto para el país en lo económico, es verdad, pero podría convertirse en un buen contexto para la OMPE, porque como no hay trabajo, y los sueldos de OMPE pueden permitir que trabajadores que durante los últimos años no optaron por un trabajo remunerado temporal lo puedan optar ahora. Pero sí creo que hay que tener un trabajo fundamental, estrecho, e invitar a la Contraloría General de la República, a Nelson Schack, que ha sido mi jefe y yo lo aprecio mucho, y a la gente de integridad pública, para poder trabajar. La integridad no se construye de un día a otro. Es ser como, hay un término que, en fin, no lo uso, pero tenemos que tocar las puertas. Es como evangelizar, y tenemos que convencer. Y tenemos para eso también que mejorar nuestros criterios de reclutamiento de personal. Tenemos que ser más exigentes, y para eso nos va a ayudar mucho terminar en lo que queda de este año y el próximo, incluirnos de manera plena en el servicio civil, que es la única forma de poder reclutar gente capaz e íntegra en el Estado peruano. Gracias. El doctor Antonio de la ASA va a formular también interrogantes. Doctor de la ASA, buenos días. Gracias. Señor Corbeto, un tema de interés social que es muy importante y que se hace evidente es la gente que está presa, el número de ciudadanos que no están sentenciados. Usted lo menciona en su plan, pero no me queda claro cómo haría para que esas personas pudiesen votar, porque desde que yo voté por primera vez el problema sigue latente y no se resuelve. ¿Tiene usted alguna propuesta concreta? Mire, doctor, yo tuve el honor de participar en una comisión intersectorial
liderada por el Ministerio de Justicia en el 2013. Estaban las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Ministerio de Salud, RENIEC, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, y generamos un documento de trabajo que es muy interesante. Y tengo la suerte, porque así es Dios, de que lo tengo aquí en la mano. El grupo de trabajo se llamaba Grupo de Trabajo para el Análisis y Estudio del Derecho al Voto de las Personas Privadas de Libertad. En la jerga electoral nosotros les llamamos los PPLs, Personas Privadas de Libertad. Yo he tenido el honor de ver el sufragio en 3 elecciones en Quito y entrar a cárceles para ver elecciones en Guayaquil también. El gran problema, muchos pueden ofrecerle desde RENIEC, desde OMPE y en cualquier otro ámbito, vamos a hacer todo para, pero estarían mintiéndoles. No existe un marco legal para hacer elecciones para personas privadas de libertad. A partir de la lectura del artículo 33 de la Constitución, usted podría colegir de que si no tienen sentencia, podrían votar. Esa es una entrada. Pero si uno revisa experiencia comparada, se va a dar cuenta que existen países que con sentencia firme las personas pueden votar. ¿Sabe usted por qué? Porque hay un entendido para los abogados de esos países, para los juristas de esos países, que si la sentencia, que si la falta o el delito y la sentencia no definen claramente que están impedidos para votar, pueden votar. Después, ese es un tema de debate. Otro tema de debate es, ya, votan las personas que no tienen una sentencia firme. La Constitución los permite. Sí, pero hay cosas que la ley no ha querido desarrollar, porque no es políticamente rentable atender a la población penitenciaria. Que en este caso, doctor, si recibimos las últimas cifras del INPE, no son menos de 35.000 personas, en un país donde la elección presidencial se define por 42.000 votos. O sea, estamos hablando de una población penal importante. Sobre ese tema hay muchas cosas que trabajar. Primero, ¿en qué elecciones votan? ¿Votan en las nacionales? ¿O también pueden votar en las subnacionales? Ponga usted, existen en el ámbito altoandino cárceles grandes, y la población penal de esas cárceles es más importante que la población residente en el distrito que lo acompaña. Las personas privadas de libertad van a definir quién es la autoridad. Hay que hacerse esas preguntas. ¿Cuál es el ámbito, nacional o subnacional? Otra pregunta que tampoco está definida por la elección: ¿cuánto se vota? En las oportunidades que yo he estado en Ecuador y he organizado la misión para ver voto privado de libertad, ellos votan el viernes, no votan el día de elección. ¿Cuándo votan? ¿Viernes o domingo? ¿O sábado? ¿Quiénes integran la mesa? ¿Los reclusos? ¿La Defensoría del Pueblo? ¿El director del penal? ¿Quién administra la documentación que garantice que él sea? ¿Cómo hacemos con el 5% de la población penal que está sentenciada por alias? ¿Cómo vamos a hacer para que ellos voten? ¿Quién escruta los votos? ¿Los miembros de mesa? ¿Vas a tener actas escrutadas 2 o 3 días antes del proceso electoral? ¿Cómo va a ser la cadena de custodia de esos votos si es que no se escrutan? ¿A dónde se van a depositar? Y donde se depositen, ¿quién los escruta? Por eso, señores, hay muchísimas cosas que ver. Eso sin no entrar en el dilema de cuántos reciben en cada cárcel. A partir del cierre de padrón, que ahora es un año antes, ¿significa que no vas a poder moverte en un año? Hay muchos aspectos que reglamentar en el ámbito del voto de personas privadas de libertad. Pero lo que yo me voy a comprometer, y que lo vamos a hacer desde la OMPE, es replotar informes como este, reactivar informes que permitan reflexionar y comprometer. Hoy día tenemos la suerte de tener una ministra de Justicia que conoce muchísimo el tema electoral. Y creo que podemos generar pilotos. Podemos generar, a partir de la sensibilización que debemos hacer con diferentes actores, sociedad civil, el voto de personas privadas de libertad. No podemos hablar de rehabilitación para las personas privadas de libertad si no respetamos condiciones mínimas
que es su derecho constitucional al sufragio. Creo que nos falta mucho para poder entender la necesidad de poder legislar para que ese grupo poblacional importante y definido por nosotros, no como poblaciones vulnerables, sino como poblaciones en condiciones particulares. Doctor Guillermo Tomberi, por favor. Bien. Buenas tardes. señor Don juez. Guillermo, muy buenas Eh, tardes. Quería, usted menciona en su plan de trabajo 5 ejes estratégicos, ¿no? Así es. Ahora, estos ejes estratégicos están alineados con el Plan Operativo Institucional 2020 que ya está en curso, porque si usted fuera nombrado tendría que manejar el tema en el segundo semestre. ¿Qué cabría hacer ahí? ¿Están alineados con ese plan? Se ha analizado el plan estratégico institucional de OMPE. Es más, ese plan estratégico ya ha tenido una modificación. Y OMPE, entrando a OMPE, uno de los elementos que tenemos que aprobar de inmediato, porque debe ser máximo en septiembre, es el plan de elecciones, que todavía no se encuentra aprobado. Que es el plan fundamental, porque en ese plan vamos a tener que definir, por ejemplo, nuevos roles. Ya no va a bastar con el coordinador de mesa, con el coordinador de local, con el coordinador distrital. Vamos a tener que incorporar nuevos roles. ¿Quién toma la temperatura? ¿Quién guía a las personas? ¿Quién los hace salir? El flujo al interior de los locales. Y como les estoy planteando, locales que tengan diferentes características. Locales abiertos, coliseos. Hay todo un conjunto de planes, todo un conjunto de temas del plan operativo vinculado a las elecciones, que se denomina el POE, ¿no? Que nos va a permitir, tenemos que coordinar con el Ministerio de Salud para poder afrontar estos nuevos roles, estas nuevas demandas, estas nuevas actividades que tenemos que incorporar. Hasta donde tengo entendido, para este proceso electoral se ha pedido aproximadamente un 30% más de presupuesto, porque a los miembros de las mesas hay que darles guantes, a los miembros de mesa hay que darles, no solamente hay que ubicarlos en el espacio físico de manera diferente. Antes estaban todos pegaditos en una mesa de un nido, ahora hay que ubicarlos con una distancia prudencial, hay que darles mascarillas, protectores faciales, más lapiceros. La gente va a tener miedo de coger un lapicero. Tenemos que generar alcohol, tenemos que poner decenas de personas midiendo la temperatura, porque tenemos que asegurar el flujo al interior del local. Entonces, el plan operativo institucional es un plan que está abocado fundamentalmente a etapa no electoral. Cuando el POE entra, toda la institución va al POE. Y esa es una diferencia fundamental, porque mientras otras instituciones, yo trabajo en RENIEC, yo he sido gerente de registro electoral y tuve la suerte de fundar esta nueva gerencia de registro electoral. Me cuentan que antiguamente hubo en alguna oportunidad para trabajar el padrón electoral. El único electoral era yo. No había otro. De 16 gerencias era la única gerencia electoral. En OMPE todos son electorales. Con una sola gerencia que es anticíclica y que debe cambiar, y está en la línea de lo que consultaba la doctora Tegui, la gerencia de supervisión de fondos partidarios. Aunque parezca mentira, OMPE crece de 400 trabajadores a 50.000. 400 a 50.000. El crecimiento es exponencial. Y en las gerencias de supervisión de fondos crece también en época electoral. Y quería mencionarlo porque es un tema que está vinculado a la pregunta. No puede tener un crecimiento cíclico la gerencia de control y fiscalización de la OMPE. Al contrario, debe crecer más cuando no hay elección, porque hoy día está definido que los criterios de verificación y control son sobre informes que se entregan 6 meses después del proceso electoral. Entonces la gerencia de fiscalización de fondos tiene un montón de gente hasta que se acaba la elección. Se va la gente y se acaba la elección y comienza el trabajo duro.
Entonces nosotros nos comprometemos a cambiar eso también. A que sí tengan un núcleo duro importante durante la elección, pero más importante aún luego de la elección, donde se necesitan estos auditores para que hagan controles y obviamente asistirlo respecto a la tecnología. La tecnología es fundamental. El INE, por ejemplo, en la asociación, el INE es el Instituto Nacional Electoral de México, que reemplazó al IFE como diseño institucional. Ahí también existe separación de funciones, el tribunal y el INE. El INE trabajó una plataforma muy interesante de registro, algo así como Claridad, pero creo que mucho más potente, de registro de finanzas partidarias. Y es un tema que nosotros podríamos coordinar en una cooperación con México y podríamos tener acceso a ese tipo de información y facilitar el trabajo, ¿no? En el caso del financiamiento de fondos partidarios y el control y fiscalización que la OMP debe implementar. Presidente, quisiera hacerle dos preguntas, que las voy a formular una vez y usted puede elaborar sobre eso. Muchas gracias, doctor. Usted en su cuarto eje tiene como objetivo fortalecer la cultura participativa y accesible con valores democráticos para la ciudadanía. Y en el quinto, habla usted poner en valor el aprendizaje organizacional como un sistema de gestión del conocimiento. Y yo también quería preguntarle, ¿hay un compromiso de la OMP para generar las condiciones necesarias para la participación de la mujer en política? Al cual se refiere en algún pasaje de su plan. ¿Cuáles serían, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, las cosas que podría hacer la OMP en ese sentido? Esa es la primera pregunta. La segunda es en materia presupuestal, pues 51% de los gastos de planilla de personal son personal capital, 23% son gastos de financiamiento a las organizaciones políticas, 18% son gastos, servicios y logística en general, y 8%, más o menos 5 millones de soles, a gastos de la alta dirección para la implementación de políticas institucionales. ¿Usted haría modificaciones a esta distribución presupuestal? Porque en las últimas elecciones, que ese es el presupuesto para las elecciones, por ejemplo, el presupuesto inicial de apertura, el PIA, fue de 126 millones y algo. Y el presupuesto institucional modificado, o sea, el PIM, fue de 397 millones y algo. Entonces, yo no sé, esta política de cómo se están elaborando el presupuesto, ¿a usted qué comentario le merecería? O sea, estamos realmente en la situación actual, estamos haciendo bien el presupuesto, está bien distribuido, el presupuesto para las elecciones se prevé con precisión legítima, digamos, o simplemente se triplican los costos del presupuesto inicial al presupuesto modificado. Sí, en el caso del presupuesto electoral, doctor, hay que decir que la inclusión presupuestal es buena. Estamos por encima del 90%, que es estar en el top de ejecución presupuestal a nivel nacional. Sin embargo, existen algunos problemas vinculados a servicios y pagos que no se llegan a contratar. Y ese es un elemento que resulta bastante complejo y que generalmente en el presupuesto electoral lo que se hace es se agarra una base y se hace una proyección respecto fundamentalmente al incremento de mesas relacionados al incremento del número de electores, don Miguel. Eso es así. Pero para esta elección hay un tema adicional, que es un contexto COVID, que es un contexto garantista, que es un contexto que tiene que hacer que exista un mayor esfuerzo por la inclusión social, llegando, por ejemplo, a colocar más mesas en los centros poblados. Y debe también haber un mayor esfuerzo
por sincerar los gastos en determinados aspectos. Nosotros creemos que desde la no ejecución de ese 7%, por ejemplo, podemos subvencionar, pagar, hacernos cargo del bono de las personas que fungen como miembros de mesa, que hemos sacado una media aproximadamente, tomando en consideración un poco más de 87.000 mesas, ¿ya? Hemos tenido en la última edición un poco más de 84.000, son casi 3.000 mesas más, podríamos generar unos 31 millones ahí, y eso podría ser excluido del presupuesto electoral. Obviamente todavía no está definido el plan de elecciones, y seguramente nosotros, el primer encargo que recibimos en la OMPE sería analizar el plan de elecciones, que todavía no es un plan de elecciones público, ¿no? Y analizar y ver exactamente cómo podemos incorporar determinadas actividades que permitan la inclusión social de determinados actores y obviamente lograr que el porcentaje de ejecución sea aún mayor. Don Guillermo también planteó el tema del presupuesto de funcionamiento, ¿no? Ahí el presupuesto de funcionamiento, les comentaba, tiene dos grandes problemas. El primero es el problema que arrastra a partir del financiamiento que los partidos no cobran, no reciben, no piden. Y ese financiamiento se revierte al Estado y se le entrega al año siguiente a la OMPE, porque al año siguiente el partido puede volverlo a pedir. Para que tengan una idea, en el 2018 más o menos esos fueron 22 millones de soles. Y la última información que tengo es que esos 22 millones de soles solamente se pidieron 10. Entonces se están quedando saldos y eso atenta contra la ejecución. Porque uno dice, se está ejecutando mal, pero realmente esa ejecución no depende de la OMPE, sino del partido que debe solucionar ese pedido. Pero en fin, lo importante del presupuesto que nosotros aquí tenemos es que existe un margen para poder, nosotros estimamos no más del 6%, para poder ser derivados a nuevos proyectos. Y respecto, don Guillermo, a su pregunta vinculada a el tema mujer y el trabajo de mujer en estas dos líneas de acción, promoción de la cultura participativa con valores democráticos, ¿no? Nosotros estamos absolutamente comprometidos para difundir la cultura democrática en el país. Y en el tema mujer hay que ser muy claros. Han habido avances sustanciales a partir de la aplicación de las cuotas de género. Y eso ha sido importante. Pero ese avance ya se agotó. Hay que pasar ahora a la alternancia y a la paridad. Ya tenemos el mandato legal para que haya alternancia y paridad en las listas. Pero la OMPE a través de la educación electoral, la OMPE a través de la información, la OMPE a través de la asistencia técnica, tiene que contribuir a fortalecer a la institución política, a los partidos políticos. Tenemos que acercarnos a los partidos políticos y fortalecerlos, organizarles eventos, construir con ellos información, trabajar en mesas de mujeres en los partidos políticos. ¿Para qué? Para que no solamente cumplamos con la norma que dice que tienen que tener 50-50 intercalado por alternancia. A mí realmente me parece vergonzante que no exista una presidenta regional mujer. Entonces no podemos quedarnos solo en el ámbito de cumplimos la ley. Tenemos que poner todo el aparato que tiene la OMPE, educación electoral, información, capacitación, asistencia técnica, para fortalecer a los partidos políticos, a la institucionalidad de los partidos políticos, promoviendo la participación de la mujer en dichos espacios. ¿Cuál sería el mejor regalo para la gestión? En 4 años tengamos mucho más alcaldesas y algunas gobernadoras regionales que hoy no tenemos. Los retos son grandes, pero creo que trabajándolo a partir de septiembre y mirando todo lo planificado en el año y sobre todo lo que viene en el POE electoral, creo que vamos a poder avanzar muchísimo en el tema de las mujeres. Señor Corbeto, le voy a formular yo 2 interrogantes para las que ruego respuestas tan precisas como sea posible.
En relación a dos temas que me parecen especialmente sensibles en relación al ámbito político electoral. El primero, que ha sido también ya abordado por usted, es el que se refiere a la supervisión del financiamiento de las organizaciones políticas. El segundo, no lo hemos comentado con amplitud, pero está presente de alguna forma también en su plan de trabajo, se refiere al voto electrónico. Lo que yo le pido es precisar qué compromisos asumiría usted en caso de ser seleccionado como jefe de la OMPE. ¿Qué compromisos asumiría usted ante el país en estas dos materias tan sensibles? Doctor, muchas gracias por su pregunta, don Ávila. Con respecto al voto electrónico, creo que hay que ser muy cautos. ¿Alguno de nosotros podría asumir el riesgo de manejar un automóvil sin haber pasado por una revisión técnica? Estoy seguro que no. Eso no quiere decir que como no tenemos revisión técnica el carro no funcione. Quiere decir que asumimos un riesgo que no debemos asumir si manejamos un carro sin revisión técnica. Exactamente lo mismo pasa con el voto electrónico. ¿Cuántos años tenemos aplicando voto electrónico? No existe una sola auditoría integral del voto electrónico. Revisen los informes de OEA, revisen los informes de la Unión Europea, donde nos piden que no usemos voto electrónico si no estamos en capacidad de generar una auditoría integral. Y porque además no tenemos toda la información. Voto electrónico presencial. Las máquinas de voto electrónico presencial fueron tablets. Se compraron para la elección del 2016. Son obsoletas. Se diseñó un software que funcionaba solo en esa máquina. Y esas máquinas ya no se producen. Se gastaron 44 millones de soles en eso. Pero esas máquinas ya no se producen. Por eso es que OMPE nunca pudo hacer una auditoría, porque podía pasar algo de la auditoría de software, pero yo les aseguro que no va a pasar la auditoría de hardware. No tiene capacidad de hacer eso. Lamentablemente, se ha corrido un gran riesgo utilizando votación electrónica sin que haya sido auditado como lo pide OEA y la Unión Europea. No quiero correcto, lo pide la OEA y la Unión Europea porque son buenas prácticas de transparencia, porque eso implica fortalecer la integridad. El ámbito de la votación electrónica presencial además tiene otro tema. ¿Ustedes saben cuál es la contingencia del voto electrónico? Un paquete de voto manual. O sea, donde ponemos una máquina de votación electrónica presencial, ponemos un paquete abajo. Si eso no funciona, se usa el de abajo. Y algo que no ha salido a la luz y deben saber. En Lima Metropolitana se tiene información de que cuando menos 44 máquinas de votación electrónica presencial fallaron. ¿Saben que en cada máquina votan 350 personas? ¿Saben que si multiplicamos 44 por 350 personas se puso en riesgo el voto de 15.400 ciudadanos en una elección presidencial que puede pasar con 42.000 votos de diferencia? No digo que no funcione, yo lo que digo es que necesitamos auditorías integrales y creo que el voto electrónico como está hoy día pensado ha cumplido su ciclo. Tenemos que repensar otras formas de voto electrónico. Y el reglamento del voto electrónico que hace la OMPE, que fue un muy buen reglamento, hay que decirlo, plantea dos temas adicionales, no solamente el voto electrónico presencial, plantea el voto electrónico no presencial, y eso es fundamental, porque hay menos gasto. Pero eso hay que probarlo, hay que auditarlo, hay que editar la nube, ethical hacking y todas las auditorías. Y para la identificación del elector, usted, don Guillermo, ha estado en RENIEC y lo ha liderado, sabe perfectamente que la mayor seguridad se construye a partir de una combinación. Algo que tú tienes, algo que tú sabes, algo que tú eres. No es solamente hacer llegar en sobres ciegos y vota. Hoy día el voto electrónico requiere necesariamente la combinación de biometrías que aseguren la identidad. Por eso a ese sistema de votación electrónica no presencial que yo le veo mucho futuro, sobre todo para el caso de personas de Fuerza Armada y fuerzas policiales y peruanos residentes en el exterior,
pero hay que meterle como identificación la identificación biométrica y la identificación facial. Si robustecemos eso y le metemos biometría facial y biometría decadactilar, estoy seguro que podríamos lanzar un piloto a partir de las próximas elecciones generales. Un piloto, tanto para Fuerzas Armadas como para el caso de peruanos residentes en el exterior. Pero este proceso de reglamento que desarrolló muy bien la OMPE pone una tercera opción que me parece que es fundamental, que en la época de don Mariano Cucho se creó y se generó diciendo que era un sistema de escrutinio automatizado. Podemos entrar en un debate si es realmente lo que se bautizó o no. Para mí es un sistema de transmisión de resultados electorales desde la mesa, parecido al tren que se usa en Paraguay y en otras partes, pero con resultados finales, porque acá no tenemos resultados preliminares, no es parte de nuestra costumbre. Entonces, creo que el futuro del voto electrónico, como lo concibe OMPE, es necesariamente la combinación de tecnología con el voto manual. ¿Cómo funciona el SEA? El SEA funciona, todo el mundo va, vota, y al final los miembros de mesa tienen laptop y una impresora, acceso al laptop y una impresora. Llenan ahí los datos de la hoja borrador que ya traen, lo imprimen, lo firman, se conecta con el centro de cómputo y se suma. Ganamos rapidez, ganamos seguridad, el elector sigue votando en papel y tenemos todas las garantías. La tecnología, señores, no es una cuestión de fe, no es yo creo en la tecnología y la tecnología funciona. La implementación de cualquier modalidad del voto electrónico requiere no solamente una mirada tecnológica. Hoy día podríamos decir que la tecnología sirve para todo, pero la tecnología sola no gana confianza. Yo he visto a Ecuador como en una elección puso en 4 regiones 4 sistemas de votación electrónica diferentes. Al año siguiente no usó ninguno. Yo he estado en febrero de este año en República Dominicana y he visto cómo con magistrados honorables, gente capaz, falló la carga de datos en las máquinas de votación electrónica presencial y a las 10:30 de la mañana se tuvieron que posponer las elecciones, cortarlas, anularlas y ir a las elecciones del 15 de marzo, que también pude ir y regresé con las justas porque ya el 16 teníamos cerradas las fronteras. Entonces, ¿hay posibilidad de hacer voto electrónico? Sí. Pero voto electrónico podemos hacer sí, solo si se audita. Y creo que el voto electrónico presencial ha cumplido su ciclo, que debe ser repensado con la masificación del sistema de escrutinio automatizado que maneja la OMPE, que es seguro, que permite resultados rápidos, y trabajar con biometría cruzada, cualquier ejercicio que permita brindarle la facilidad a esos cientos de miles de ciudadanos que en el exterior no pueden votar. Y pensando en esos 115.000 peruanos que ponen el pecho por nosotros, que son los militares y los policías, que el 35% de los 330.000 peruanos, 115.000 de ellos, el 15%, no puede votar. Y no vota porque no quieran, porque sea un tipo que promueve el ausentismo, sino porque como está cumpliendo con su labor protegiéndonos a nosotros, no tiene las facilidades para poder sufragar. Eso respecto al voto electrónico. Y el segundo es el tema, doctor Aldo Vázquez, referido al reglamento de... Sí, le pido con la mayor precisión, por favor, porque además debemos concluir esta fase. No. Le pido señalar cuál es su compromiso en relación a este tema tan sensible que es el de la supervisión del financiamiento de las organizaciones políticas. Nosotros nos comprometemos a 2 cosas. Primero, trabajar un desarrollo normativo que permita que la OMPE tenga capacidad de sanción real, de cobro real, y que haya un desarrollo normativo que exija que los partidos políticos deban presentar antes y durante la campaña sus informes. Mientras mantengamos las auditorías forenses del dinero que entra a política, vamos a haber fracasado. Tenemos que trabajar en eso con el Congreso de la República y con los líderes de opinión. Cobranza coactiva, informes previos y concurrentes,
con el apoyo pleno de la Contraloría General de la República, por un lado. Y por otro, mejorar nuestra plataforma tecnológica de claridad, que permita carga en línea con certificados digitales de la información que registran los partidos. Y también asistir a los partidos. Los partidos no pueden ver a las organizaciones electorales como gente que los viene a fiscalizar, a molestar. Tenemos que generar una alianza, trabajar con ellos, asistirlos, ayudarlos, traer gente experta que les explique, que los ayude para que ellos hagan mejor su trabajo. Eso va a permitir que se fortalezcan los partidos y eso va a permitir que se fortalezca la percepción del peruano en la política. Bien, muchas gracias, señor Piero Corbeto Salinas, por esta presentación respecto de su plan de trabajo. Hemos concluido de esta forma con la sustentación de su plan. Puede usted retirarse cuando le estime pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Pues,